saben que, a ver, si después tienen alguna duda, me preguntan, no hay problema, o sea, no está como obligatorio, o sea, ya sabemos que el Zoom no está como obligatorio, hay un montón que tienen problemas de conectividad, hay un montón de problemas con internet, o sea, de distintas empresas, ya conozco varias personas que tienen, sea Fiverr, Telespeed y Telecentro, entonces todo el mundo está teniendo problemas con internet últimamente. Mis viejos hace una semana que tienen Speed, hace una semana que están sin internet, no saben qué pasó. Así que mi hermano está como loco porque no puede trabajar directamente. Pero bueno. Bueno, cuéntenme, intentaron empezar lo que fue la guía de nomenclatura, lo que tiene que ver con óxidos. Martín, te pido 1000 disculpas, vi hoy el mensaje en el grupo. O sea, nunca registré el sonido del grupo porque tuve un problemita, mi hijo se le rompió el teléfono, entonces tuvimos que cambiar el teléfono de él y yo le di mi teléfono y cambié mi teléfono, por ende. O sea que todavía no le conozco los sonidos al teléfono, o sea, no sé, todo suena igual, me llega un mail y me suena igual que el WhatsApp, que Facebook, cualquier cosa. Así que estoy ahí tratando de adaptarme al nuevo cachivache. No hay problema, profe. Lo que pasa no entendía bien. Tengo la fotocopia de todo, pero no lo entiendo bien. Bien, arranquemos por partes. La primera parte era sobre óxidos, ¿sí? El primer punto hablaba sobre óxidos. Para ustedes poder hacer o sea, lo primero que tienen que ver para saber si están en presencia de un óxido o no, es ver si tienen la combinación de oxígeno con otro elemento, ¿sí? A partir de que combinamos oxígeno con un metal o con un no metal, pasamos a tener un óxido, ¿sí? Dentro de eso, yo lo que les di fueron las fórmulas de los óxidos, ¿sí? Y ustedes tenían que hacer la ecuación de formación y nombrarlos. Cuando yo les doy la fórmula de los óxidos, hay una cuestión que, ahora que lo miro, estoy mirando lo que yo les subí en el apunte, me faltó explicarles algo. Ah, no, se los expliqué después, está bien, no dije nada. Cuando yo les explico en el caso del óxido de cloro, ¿sí? En realidad es el óxido de cloro 3, ¿sí? Que tiene un nombre, es el óxido cloroso. Yo ahí fíjense que les hice la distinción de cómo sacar los estados de oxidación con el que está actuando cada elemento, ¿sí? Para eso hay una regla, o sea, hay como si fuese un atajo, porque en realidad es un atajo que se fue naturalizando y se enseña así para que sea más sencillo de entenderlo. Yo siempre parto de que el oxígeno, como estoy trabajando con un óxido, siempre tiene carga -2, ¿sí? Entonces, por cada oxígeno que yo tenga en la molécula, ¿sí? Vamos al primero, que es el óxido de cobre. Cobre 1, ahora después vemos por qué es cobre 1. Yo tengo 2 átomos de cobre y 1 de oxígeno, ¿sí? Eso o sea, la fórmula es cobre 2, oxígeno 1. Yo de ahí lo que puedo saber es que del oxígeno tengo 2 cargas negativas. Por ende, la cantidad de cargas positivas que va a tener que estar poniendo el cobre van a tener que ser 2 porque la molécula es neutra, ¿sí? Cuando yo formo un compuesto, yo tengo una molécula que es neutra, la suma de las cargas termina siendo 0. Por ende, si yo tengo 2 cobres y esos 2 cobres me tienen que dar 2 cargas, o sea, tienen que darme 2 cargas positivas para neutralizar las cargas negativas del óxido, sí o sí, cada cobre va a tener que tener carga +1. De ahí sale que el estado de oxidación, cuando está actuando el cobre, es +1, ¿sí? Por eso tiene el menor estado de oxidación. En todos los compuestos que nosotros vayamos trabajando en esta guía, en todos se saca de la misma manera el estado de oxidación. Yo siempre hay datos que los tengo, por decirlo de alguna manera, como datos seguros, ¿sí? Ahora estamos trabajando con óxidos. ¿Cuál es mi dato seguro? Que el oxígeno tiene siempre carga 2 negativo. Si yo tengo 2 oxígenos, quiere decir que tengo 4 cargas negativas. Si tengo 3 oxígenos, tengo 6 cargas negativas. Si tuviese 5 oxígenos, tengo 10 cargas negativas. Entonces tengo que ver qué cantidad tengo del otro elemento para ver cuántas cargas positivas está poniendo, ¿sí? Y siempre tengo que llegar a una sumatoria de cargas de que me dé 0, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos, Martín, ¿me seguís más o menos?
Sí, más o menos lo entiendo, profe. Entonces, siguiendo con el primer ejercicio, ¿sí? Que es el del óxido de cobre o el óxido cuproso. Yo ahí les di el óxido de cobre, ¿sí? Y tenían que hacer la ecuación de formación. ¿Cómo hago la ecuación de formación? Siempre voy a tener que combinar los dos elementos, ¿sí? ¿Cómo hago para representar una combinación? A través de la suma de los elementos. Yo voy a sumar cobre más oxígeno para formar el óxido de cobre, ¿sí? Entonces, cuando yo armo la ecuación, puntos que tengo que tener en cuenta. El oxígeno, cuando yo lo escribo en la ecuación de formación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una ecuación de formación, o sea, estamos yendo de los elementos al compuesto. O sea, estamos trabajando con compuestos que se denominan binarios porque tienen dos tipos de átomos. En este caso tengo oxígeno y un metal o un no metal, pero siempre tengo oxígeno sumado a alguien, ¿sí? Para hablar de los óxidos. Entonces, me voy a enfocar en los óxidos. Yo voy a tener el cobre, se va a combinar con oxígeno. El oxígeno, como es un gas, el oxígeno yo siempre que lo escribo solo, se escribe como molécula diatómica, se escribe como oxígeno con un subíndice 2, ¿sí? Todos los gases, todos los elementos que nosotros encontramos en la tabla de color verde, son elementos que en la naturaleza se encuentran en estado gaseoso, o sea, se encuentran como moléculas diatómicas. Entonces, siempre que tengo una sustancia que está en estado gaseosa, la tengo que escribir como una molécula diatómica. El hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor, el yodo, o sea, los halógenos, son todos elementos que son gaseosos y son moléculas diatómicas, ¿sí? Entonces, volviendo al óxido de cobre, yo voy a tener el cobre elemental, ¿sí? Carga cero, o sea, el cobre solo, más el oxígeno con el subíndice 2. Y voy a formar el óxido de cobre, que ahora vamos a ver por qué se llama cuproso. Tengo el óxido de cobre, ¿sí? Que esa fórmula se las di yo. Está formado por 2 átomos de cobre y 1 de oxígeno. Cuando yo miro la ecuación, yo lo que tengo que tener es de ambos lados de la ecuación la misma cantidad de átomos, ¿sí? Eso se llama balancear una ecuación. O sea, todo lo que yo combino siempre se combina de una determinada forma, de forma tal que en los productos tengo la misma cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, como yo digo que cuando yo formo el óxido de cobre, combino 2 átomos de cobre con 1 de oxígeno, ¿sí? Cuando yo miro la ecuación de formación, yo del lado de reactivos tengo un átomo de cobre y 2 átomos de oxígeno. Del lado de los productos tengo 2 átomos de cobre y 1 de oxígeno. Lo que tengo que buscar es un número, ¿sí? Para poner adelante de cada uno de los elementos o del compuesto del óxido, para que de los dos lados me quede la misma cantidad de átomos, ¿sí? Cuando yo miro, lo primero que veo es que del lado de reactivos tengo 2 átomos de oxígeno y del lado de productos tengo 1. Entonces, lo primero que hago es poner un 2 en el óxido de cobre. Ese 2 que pongo adelante me está afectando toda la molécula, me está diciendo que hay 2 moléculas de óxido de cobre. Por ende voy a tener 4 átomos de cobre y 2 átomos de oxígeno. Voy y miro los reactivos. O sea, los oxígenos ya quedaron iguales, tengo 2 oxígenos de cada lado. Lo que me queda distinto ahora es que tengo 4 átomos de cobre en los productos y 1 átomo de cobre en los reactivos. Por eso le pongo el 4 adelante del átomo de cobre, ¿sí? Y lo que hice ahí fue balancear. Esos números que yo pongo adelante de cada una de las sustancias se llaman coeficientes estequiométricos, ¿sí? Que es el tema que viene después, que nosotros lo que hacemos es, en la parte de nomenclatura, empezar a introducir el tema de balanceo de ecuaciones, por eso trabajo con las ecuaciones de formación, para que empecemos a trabajar con ecuaciones sencillas y empiezan a acostumbrarse a que cuando yo tengo, en cualquier reacción que suceda en la naturaleza, yo tengo una reacción química, la cantidad de reactivos y de productos es la misma. Y cuando digo reactivos y productos, estoy hablando de la cantidad de átomos, ¿sí? O sea, se combinan a partir de números enteros y siempre la misma cantidad de átomos que yo combino es la misma cantidad de átomos que voy a tener al final. No pierdo a nadie en el camino, ¿sí?
Se van a combinar de manera tal de que van a estar todos los átomos que yo tenía al principio, van a estar. Lo que tengo es una reorganización de los átomos, o de esos enlaces, como habíamos visto en uniones químicas, se reorganizan para formar otro compuesto. En este caso lo que están haciendo es formar óxidos, ¿sí? Entonces, de ahí es que se balancea la ecuación. ¿Cómo saco el estado de oxidación? O sea, el estado de oxidación es el valor con el que está, o sea, la carga con la que está actuando el elemento, ¿sí? Que muchas veces se le llama valencia. O sea, hablando, digamos, en términos muy técnicos en química, si decir valencia está mal. Si decimos valencia no pasa nada, o sea, se habló en muchos casos porque es qué valor tiene. Hace referencia a eso, pero en realidad se llama estado de oxidación, quiere decir cuál es el estado con el cual está trabajando el elemento en una unión química. En este caso, cuando yo tengo el óxido de cobre, como yo tengo el oxígeno, que como está actuando como óxido, tiene dos cargas negativas, el cobre, como está dos veces, tiene que tener una carga positiva, ¿sí? Cuando yo miro la tabla periódica, en la tabla periódica, si ustedes buscan el cobre, se van a encontrar que tienen, depende de la tabla que tengan, tienen uno de los valores que se llama estado de oxidación, ¿sí? Dentro de todos los numeritos que aparecen en la tabla periódica, tienen una parte que se denomina estado de oxidación. En mi tabla está en el segundo lugar abajo, ¿sí? Si lo miramos acá, está acá abajito. Segundo está el estado de oxidación. Cuando miran el cobre dice 1 y 2, ¿sí? El cobre tiene número atómico 29. Si ustedes miran, dice, bueno, dice 2 y 1. Lo que me está diciendo es que el cobre puede actuar en una unión química con carga 1 positivo o con carga 2 positivo. ¿Cómo sé que es positivo? Porque es un metal. Y a su vez, porque está combinándose con el oxígeno. Y el oxígeno tiene carga negativa. Si nosotros o sea, para que ustedes entiendan la lógica de esto, ¿sí? Porque esto, digamos, es el camino sencillo a hacerlo, pero no es que sale de la nada. El tema del estado de oxidación que tiene que ver con la cantidad de electrones que pone en juego en la unión química, ¿sí? En este caso nosotros estaríamos en presencia de una unión iónica. La cantidad de electrones que se estarían poniendo en juego serían un electrón por cada cobre, 2 electrones en el caso del átomo o sea, el oxígeno ganaría 2 electrones para completar el octeto, para eso necesita 2 átomos de cobre. Como el cobre es un metal de transición, los metales de transición tienen la particularidad de que pueden actuar con más de un estado de oxidación, dependiendo de las condiciones en las que están, tienen la propiedad ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los subniveles, del subnivel D? Que decíamos que se completaba primero el 4S y después se completaba el 3D. Bueno, justamente tiene que ver con eso. Todos los metales de transición tienen subniveles de energía D. Esos subniveles le dan la particularidad que dependiendo con el elemento que se combinan y la electronegatividad que tenga el elemento, es cómo pueden actuar con un estado de oxidación u otro, ¿sí? Al tener esa particularidad es que pueden adoptar varios estados de oxidación, ¿sí? A ver, nosotros no lo vamos a trabajar desde analizar la unión química y ver la polaridad de la molécula, porque necesitaríamos un año más de química 1, porque en química 2 no lo vemos, y tampoco se sería ir a la química muy avanzada, pero sí corresponde que ustedes sepan por qué se relacionan las uniones químicas y no quede como que nada tiene que ver con nada, ¿sí? La relación que viene de que los elementos tengan distintos estados de oxidación justamente se refiere al tipo de unión química que estén formando, si es una unión iónica o es una unión covalente, justamente eso es lo que me está diciendo los estados de oxidación que pueden adoptar, ¿sí? Entonces, cuando yo miro la tabla periódica, yo veo que el cobre tiene 2 estados de oxidación. De los estados de oxidación, hola Cele, de los estados de oxidación que yo estoy usando, dije que tiene el 1, ¿sí? Que puede tener más 1 o más 2. Dije que tiene más 1, o sea que está usando el menor. Y según las reglas, para nombrarlo cuando tiene el menor estado, la terminación es oso.
Cuando usa el mayor es ICO, por eso los vamos a nombrar como óxido cuproso. La otra nomenclatura es óxido de cobre, y entre paréntesis en números romanos, 1. El 1 corresponde al estado de oxidación. Cuando pasamos al siguiente compuesto, ¿sí?, que es el óxido de cobre 2, ustedes ven que yo les di la fórmula molecular donde está el cobre y el oxígeno. Un cobre y un oxígeno. Por ende, si el oxígeno siempre sigue actuando con -2, porque estoy hablando de óxidos, el cobre va a tener que estar actuando con +2. Entonces voy a estar en presencia del óxido cúprico. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? ¿Van entendiendo de dónde vamos sacando los estados de oxidación y el por qué? O sea, fíjense que yo les dije el tema de mirar la tabla periódica, porque la tabla periódica nos ayuda a entender cuántos estados de oxidación tienen. Si no lo quieren buscar ahí, en la mayoría de las tablas, en la parte de atrás, aparece, vieron que están los elementos por orden alfabético. Bueno, en la parte de atrás de la tabla aparece como valencia. ¿Sí? Otra regla que pueden tener para acordarse, el número de grupo, en el caso de los grupos A, vieron que tenemos grupos A y grupos B, cuando hablamos en números romanos de los grupos en la tabla periódica. Bueno, los grupos A corresponden con el estado de oxidación con el que va a actuar el elemento. Todos los elementos que están en el grupo 1 de la tabla periódica, en el grupo 1A, todos van a tener estados de oxidación +1. Todos los que están en el grupo 2 van a tener estado de oxidación +2. Cuando paso al grupo 3A, que es el 13, tienen estado de oxidación, el más común es el estado de oxidación 3. ¿Sí? O sea, yo una vez, entre todas las cosas que hablamos, les dije que la tabla periódica tiene toda la información que se necesita para hacer cualquier cosa. O sea, lo que les estoy mostrando es justamente eso. Está bien, hay que acordarse de un montón de cuestiones. El tema es que la puedan usar como una herramienta. O sea, que vayan mirándola y que vayan adecuando, o sea, acostumbrándose a mirar la tabla y a utilizarla como ayuda. ¿Sí? Porque hay mucha información que tiene la tabla que les sirve de ayuda. Si yo, por ejemplo, yo en este caso les di los dos óxidos, el óxido de cobre 1 y el óxido de cobre 2. Entonces ustedes podían comparar. Si yo les hubiese dado un solo óxido de cobre, ustedes podían usar la tabla periódica para ver cuántos estados de oxidación tenía el cobre, y en base a eso decidir si estaban en presencia del óxido cuproso o del óxido cúprico, o si tenía 4 estados de oxidación y teníamos que ver cuál de los 4 eran los que estaba usando. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Bien, consultas, preguntas. ¿A quién más se les fue complicando? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el óxido que tiene azufre, ¿sí? El que es SO2. Yo de ahí, ¿qué puedo decir? El oxígeno tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Tengo 2 oxígenos. ¿Cuántas cargas positivas va a tener que tener el azufre? 4. 4, muy bien. ¿Sí? O sea que el estado de oxidación del azufre va a ser 4, porque si no, no podría estar formando ese óxido. Fíjense que al momento de balancear, la ecuación queda balanceada, porque tengo azufre más oxígeno diatómico y se forma azufre-oxígeno 2. O sea que ahí la ecuación está balanceada, no necesito poner ningún número. Cuando yo miro en la tabla periódica, el azufre puede tener carga 6, 3 y 4, y -2. La de -2, después lo vamos a ver porque es con los hidruros. O sea, obviamente acá el -2 no entra, ¿sí? Porque el -2 es una carga que no podría combinarse con el azufre. Tiene la carga que es 4, o sea, la menor, ¿sí? Porque se toman el 4 y el 6. El estado de oxidación 3 del azufre, en realidad, no está nunca. No aparece nunca. O sea, es un estado que no se trabaja. Trabaja con 4 y con 6.
Igual si tomáramos los 4, acuérdense que teníamos hipo, después teníamos cloroso, o sea, oso, ico y perico. O sea que en este caso estaríamos en presencia del óxido sulfuroso, ¿sí? Porque tiene 4. Si estuviese trabajando con 6, que sería azufre, oxígeno 3, estaríamos en presencia del óxido sulfúrico. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen? Ahí está Enzo, lo dejé esperando, pobre. Celes, Matías, Janina, Sandro, Francesco, díganme algo. Profe, Acá estoy, profe, yo. y si puedo hacer no sé, hacer un ejemplo de eso para que lo veamos. ¿Cómo un ejemplo? Mucho pedir. Claro, no sé, lo puede hacer en una hoja y nos pasa más o menos como para tener ¿Está idea. subido en la guía, en la resolución? Ah, está en eso, está bien. Claro, yo subí la resolución de la guía. Ya estaba subido. En la Sí, resolución la de última guía, resolución, ¿no, profe? lo subí la resolución, ¿no? Sí, lo subió, profe. Ah, no me hagan Sí, asustar. sí. En la resolución bien. de la guía, es más, Sí. yo le estoy haciendo las aclaraciones de los estados de oxidación. Y en la segunda página de la resolución tienen un texto donde yo les explico por qué se pone el 2 en algunos elementos y les hago el dibujito de cómo se sacan los estados de oxidación, ¿sí? De dónde se ven las cargas y qué es lo que multiplico para saber cuántas cargas tiene cada uno. Y después, en todos los ejercicios que voy haciendo, o sea, ahora estamos trabajando solamente con los óxidos, les voy haciendo el desarrollo de por qué se hizo una ecuación de una manera o de otra y cómo los nombramos, ¿sí? En los que hicimos hay muchos que tienen la ecuación de formación y después hay casos donde les doy el nombre del óxido y les pido que pongan directamente la fórmula del óxido, ¿sí? Está bien. O sea, hoy el tema es así. Yo por ahí quería avanzar con la parte de hidruros. Pero como la clase pasada no pudimos trabajar con la parte de óxidos, o sea, quería que primero se familiaricen con el tema de óxidos, que puedan resolver óxidos, y después pasar a la parte de hidruros, porque la parte de hidruros es bastante cortita y la podemos enganchar con hidróxidos, ¿sí? Pero primero necesito que ustedes entiendan bien cómo se hacen las ecuaciones de formación, o sea, cómo combinamos los elementos y llegamos a una molécula para después seguir avanzando con los demás, porque este tema que estamos, o sea, esto que estamos viendo ahora, como algo sencillo a través de mirar el estado de oxidación y ver qué carga tienen, después nos va a servir, o sea, lo vamos a necesitar ver en todas las moléculas que formemos. O sea, vamos a ir complejizando cuando pasemos a compuestos ternarios, para poder ver, ahí vamos a tener que trabajar con aniones y cationes, o sea, va a tener 2 pedazos la molécula. Entonces vamos a tener que poder ver los estados de oxidación de cada elemento para poder entender de dónde vienen, ¿sí? Bien, pregúntenme lo que necesiten preguntarme, o sea, si no entendieron algo, los escucho. Esperen que tengo algo en el chat y no lo miré. Yo no puedo hablar, pero por ahora voy entendiendo. Bien, Celes, muy bien. Espero que no te haya pasado nada que no podés hablar. Claro, me preocupa. Celes siempre va hablando. El resto, a pesar de que no me prenden la cámara para que los vea, toda esta tristeza, tengo 4 valientes y todos los demás escondidos. Ahí está, muy bien, No, Sandro. Ahora bien, profe, pero re lento, pero bien. Estoy en el local yo, por eso. Ah, está bien. Pero tranquilo. Disculpe, no por nada, no por nada. Si tenés alguna duda o algo, me preguntás, Sandro. ¿Sí? Obvio, siempre. Dale. Muchas gracias. No, a vos. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo más que quieran que les explique? Sin miedo. No le voy a pegar a nadie. No, profe. Hasta ahora no. Bien, ¿les quedó un poco más claro el tema de cómo formar el tema de los óxidos y cómo analizar las ecuaciones de formación y los estados de oxidación? O sea, porque es una de las partes que es más compleja. O sea, tenemos que empezar, es como cuando vimos uniones químicas, primero teníamos que poder identificar el tema de la configuración electrónica, que eran los electrones del último nivel, para después poder avanzar en decir, bueno,
hacemos la unión. Bueno, con esto pasa lo mismo. Parece un tema que es re complejo, pero en realidad, una vez que le agarramos la mano a ver los estados de oxidación y entender cómo estoy armando la molécula, ya después el resto es todo parecido, ¿sí? Porque cuando lleguemos a los ácidos van a ver que los ácidos, el nombre viene del óxido del que provienen, o sea, todo tiene que ver con todo. Pero yo necesito que a ustedes les quede bien en claro cómo formar los óxidos, porque a partir de los óxidos se van a formar los hidróxidos y los oxoácidos, ¿sí? Que son los dos compuestos que vamos a tener que ver antes de llegar a sales, ¿sí? Bien, si les parece, hacemos lo siguiente. Yo los dejo que ustedes trabajen y avancen con óxidos, ¿sí? Si tienen dudas me preguntan, sobre todo analicen bien el tema de cómo balancean y demás. El que puede avanzar con hidruros, o sea, que ve que lo lee y lo entiende, es más o menos la misma lógica, avanza, ¿sí? La diferencia en los hidruros es que tenemos hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Ahí lo que cambia va a ser el estado de oxidación, ojo, el estado de oxidación del hidrógeno. Vieron que el hidrógeno tiene un comportamiento que es ambiguo porque tiene un solo electrón. O sea que ese electrón él lo puede o ceder y queda sin electrones y es estable, o puede tomar un electrón y quedar con una carga positiva. Lo cede y queda con carga positiva, o lo gana y queda con carga negativa. Entonces, en los hidruros, dependiendo si se combina con un metal, sí o sí, los metales tienen carga positiva, forman cationes, el hidrógeno va a tener carga negativa, ¿sí? Y siempre va a tener -1 de carga negativa. Y en el caso de que se combine con un no metal, el hidrógeno va a tener carga positiva, y el no metal, como los no metales son muy electronegativos, van a tener carga negativa. Y esos se llaman hidruros no metálicos o hidrácidos. ¿Sí? Que son muy poquitos. Esa es la diferencia principal cuando yo formo un hidruro. Pero, o sea, a diferencia de lo que miraba en el oxígeno, en los óxidos, lo que voy a mirar en los hidruros va a ser si es metálico o no metálico, lo primero que voy a definir, y en base a si es metálico o no metálico, voy a decir si es un hidruro metálico o un hidrácido, y eso me va a poder permitir ver si tiene el hidrógeno carga negativa o positiva, para poder saber qué carga tiene el otro elemento que se combina, ¿sí? Y saber qué tipo de compuesto me va a formar. ¿Se entiende? Y les metí los hidrácidos y los hidruros también. Yo dije que no lo iba a dar, pero ya se los metí de nuevo. ¿Sí? O sea, y ahí terminaríamos con lo que tiene que ver con compuestos binarios. ¿Sí? Los óxidos y los hidruros son los dos grupos de compuestos que son binarios. ¿Por qué binarios? Porque tienen dos tipos de átomos. A partir de los compuestos binarios es que se forman los compuestos ternarios. ¿Sí? Los compuestos ternarios van a estar formados por los hidróxidos y los oxoácidos. Yo lo que quiero es que para la próxima clase nosotros podamos empezar a trabajar con hidróxidos y con oxoácidos, para que podamos ver bien los nombres y entender cómo se forman y cómo sacamos los estados de oxidación. ¿Sí? Para eso voy a necesitar que puedan terminar la parte de óxidos y de hidruros, lean la parte de hidróxidos y oxoácidos, aunque sea, léanla como para tener una idea, y analizamos bien todo lo que pasa, igual que hoy, a través de los ejercicios que tenemos, o sea, traten de tener a mano la resolución de la guía, cosa de que lo que yo les voy explicando, o si no después comparto pantalla, no pasa nada, pero para poder ir explicándoles y viendo en cada caso qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, la resolución de la guía justamente la subí para eso, para que podamos tener ¿cómo se dice? Algo más, sí, no me va a salir la palabra, bueno, para que podamos tener un soporte, ahí está, para que podamos tener un soporte donde poder ver de dónde sale cada cosa, o sea, que lo que yo voy hablando lo tengamos escrito en algún lado, ¿sí? O sea, es como si tuviésemos un pizarrón completo, pero lo vamos viendo por partes. Por eso hice la resolución, y por eso la resolución le metí tantas explicaciones, como para poder trabajarlo junto con ustedes, ¿sí? Bien, ¿les parece que hagamos eso? Sí, profe. Tengo una Sí, profe. consulta antes.
Sí, ¿quién? ¿El ¿Dónde? hidrógeno también es diatómico en los reactivos? El hidrógeno En- también en los reactivos es diatómico porque es un gas. Bien, listo, gracias. No, de nada. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? ¿Que me No, quieran, por ahora no. que me quieran decir que me extrañaron todos la clase pasada? Mm. Seguimos sin poder vernos presencial. Miren si me vieran presencial. 2 horas hablándoles estaría. Y escribiendo al pizarrón, borrando. Salen todos De corriendo. igual manera, seguramente en el final, ¿no, profe? Y yo espero que sí, que aunque sea al final lo podamos hacer presencial. Algo, o sea, todas las escuelas volvió, o sea, tengo cursos de 37 alumnos adentro. Y superior no. O sea, pero las escuelas están todas a tope. A Profe, ¿el tope. final cómo es? ¿Es práctico? ¿Eh? ¿El final cómo se toma El práctico? final, mira, es así. En general, cuando no estábamos en pandemia, yo tomo un final que es escrito, ¿sí? O sea, resolución de cosas y alguna pregunta teórica, pero siempre en base a la teoría que yo les fui dando en todos los trabajos, ¿sí? Qué sé yo, propiedades de los compuestos covalentes y de los compuestos iónicos, qué es una ecuación química, cómo se representa. Y siempre lo que hacía, una vez que tomaba el escrito, salvo que el escrito estuviese muy, muy, muy completo, siempre llamo al alumno y lo hago pasar a una instancia oral, que en realidad es más que nada para que me cuente un poco lo que hizo, porque a veces con eso puede levantar más notas. O sea, pues yo a veces por ahí veo pequeños errores o pequeñas cosas que veo que por ahí estaban media flojas, y siempre me sirve para ver qué más me pueden contar o que estén más tranquilos y se puedan explayar en el tema. Cuando pasamos a la parte de virtualidad, o sea, en las primeras mesas sí lo pude hacer escrito y oral, ya en las últimas mesas nos pusieron como o escrito o oral. Entonces, es escrito. Cosa que para mí, o sea, en esta materia a mí no me, o sea, no me gusta porque hay toda una cuestión de práctica y de explicación que ustedes pueden hacer de defensa de lo que estaban haciendo, donde pueden explicar más temas, se pueden explayar más. Yo voy a tratar de que en la mesa de diciembre poder volver a hacer, aunque sea en 2 instancias, hacer un examen escrito y después que haya una defensa del examen escrito en un oral, salvo que sea un examen súper bien, pero a veces, qué sé yo, me ha pasado de que hay exámenes que llegan a un 6, está muy bien para un 6, y yo les tomo un oral y el examen llega a un 8, porque había un montón de cosas que sabían o que se acordaban o que pudieron explicar, que por ahí no se terminaban de reflejar en el escrito. Y me ha pasado exámenes que estaban desaprobados y que cuando les tomo el oral me van explicando todo y los termino aprobando. O sea, es lo bueno de, o sea, yo sé que para ustedes por ahí va a ser el primer año, entonces les va a costar un toque lo que tiene que ver con el oral. Los exámenes orales es lo mejor que puede haber, porque vos en el oral podés explayarte, ir y venir. En el escrito vos escribiste y entregaste. En cambio, en el oral, vos mientras vas hablando, podés ir analizando lo que estás respondiendo. Y te recontra acostumbrás a volver y a modificar eso que estás hablando. O sea, es un ejercicio y es un aprendizaje que se va teniendo a medida que van avanzando en la carrera. O sea, yo cuando empecé a estudiar, la primera vez que me dijeron que tenía examen oral casi me mato, no quería saber nada, pero es un aprendizaje que se va haciendo con el tiempo y que cuando se dan cuenta de lo beneficioso que es para ustedes, les sirve muchísimo. ¿Sí? Hola, hijo. Igual nene. Así que bueno, pero igual quédense tranquilos que para cuando lleguemos a la instancia del final, van a tener, para que ya sepan, van a tener un modelo de final para practicar, van a tener guías de repaso para repasar, y obviamente me van a poder consultar todo lo que necesiten para llegar seguros. Y si ustedes ven que no llegan seguros a la instancia donde se anotaron, no se presenten. O sea, prefieran seguir practicando y consultar lo que no entendieron y presentarse después. ¿Sí? O ustedes, si ustedes se anotan, yo el examen se los mando siempre. O sea, el modelo de examen, el modelo del examen con el examen es prácticamente lo mismo. Entonces, la idea es que ustedes estén seguros de lo que van a ir a rendir. O sea, así que no se apuren en decir, no, sí, tengo que sacar todos los finales todos juntos, todos a fin de año. O sea, tómenselo con calma y vayan seguros. Pero no se tiren a todos juntos porque a veces después es como que se frustran ustedes de que no pudieron rendir. ¿Sí? Tómenselo con calma.
Y sobre todo, fíjense, siempre de anotarse en las mesas, cuando se anotan en las mesas, en general hay esos llamados, las que están más seguros, de última, las que están muy seguros, con alguna complicada, y después lo mismo, unas que sean fáciles con una complicada, no se anoten en complicadas en el mismo llamado, y en las fáciles en el otro llamado. O sea, vayan mediando una fácil con una complicada, como para manejar los tiempos. Son todos consejos, o sea, les doy consejos de estudiantes, o sea, yo hacía eso. Me las acomodaba de manera tal que sabía, estaba segura, en esta me tengo que matar, bueno, listo, pongo una sola de las que me tengo que matar. Pero igual quédense tranquilos que van a tener todo el apoyo y la ayuda en lo que necesiten. O sea, no, así como doy clases, a ver, para mí al final es una instancia más, donde ustedes lo que hacen es cerrar todo el aprendizaje que hicieron. O sea, ustedes tienen toda una trayectoria a lo largo del año y cuando llegan a la instancia del final lo que hacen es justamente poner en juego todo eso que aprendieron en demostrarse a ustedes que lo aprendieron. O sea, por eso es un examen final. No es que es algo de castigo, es algo para aprender. Todas las evaluaciones siempre son para aprender. ¿Sí? Tómenlo siempre así. Yo voy a aprender algo más. Estoy poniendo en juego lo que sé, lo que aprendí. Bien. Nos quedan 2 minutos. Entonces, van a ser óxidos e hidruros. ¿Sí? Consultas que tengan, me preguntan. Y la clase que viene, revisamos, vemos si quedó alguna duda y arrancamos con hidróxidos y oxoácidos, para que después nos quede solamente sales neutras. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Lo que vayan necesitando, me van preguntando. Yo igual ahora, todo lo que hablamos, yo ahora lo convierto y lo subo al Classroom, así tienen todos el link. Y lo paso en el grupo también, porque por ahí alguno no entra al Classroom, así tienen el link también en el grupo. ¿Sí? Bien. Sí, Gracias, profe. Cuídense mucho y Igualmente. nos vamos hablando, ¿sí? Nos vemos. Gracias, Chau, chicos. profe. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Listo. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, Nos saludos. vemos.